Muy buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Estamos muy bendecidos de verles esta noche. Es una bendición para cada uno de nosotros el estar en este lugar y sobre todo el ver ese interés en la congregación, en nuestro hermano pastor, de guardar la santidad de la mente de la congregación, no nada más de los hombres, sino de las mujeres, de los adolescentes, de los jóvenes. Valoremos que nuestro pastor se preocupe por vivir en santidad, aún en estos tiempos. Es de suma importancia, hermanos, el que se tome ese tiempo para hablar de un tema muchas veces tabú en nuestras congregaciones. Así que para nosotros es una bendición el estar con ustedes, hermanos, esta noche. Vamos a adentrarnos rápidamente al tema porque pasa el tiempo volando. Así que este tema, hermanos, es de suma importancia. Tristemente se ha dejado a un lado muchas veces porque sonroja, porque quizá muchas veces se da por sentado que no existe cuando en realidad existe, ¿verdad? El pastor nos acaba de introducir con datos muy acertados cómo dentro de las congregaciones se vive esta situación. Y continuando, ¿verdad? Con la parte que el pastor comenzó, vamos a pasar a la sesión 2, que es más definir y adentrarnos a desglosar un poquito las clases y los tipos o cualidades de la pornografía. Así que primeramente quiero leer rápidamente un pasaje de Romanos 6, 12, dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus deseos o en sus concupiscencias. Este es un deseo que el Señor en un principio estableció de una manera pura y santa para el matrimonio, pero el enemigo de nuestras almas se ocupa de tergiversar lo que Dios ha establecido como sano, como correcto, como puro. Él se encarga de tergiversar, de torcer lo que Dios ha establecido como algo puro. Precisamente definiendo o adentrándonos un poquito a una definición de la pornografía, continuando con lo que el pastor decía, es precisamente la falsificación. Escuche bien, la pornografía también es la falsificación que hace Satanás de la realidad pura que Dios le ha dado a la sexualidad. Hay una realidad que Dios estableció, el sexo, de una manera santa, pulcra y necesaria. Desde el principio, desde Génesis lo vemos. Pero el enemigo se ha encargado de torcer, de tergiversar lo que originalmente fue con un plan santo y puro. Por eso dice esta definición: Dios le ha dado a la sexualidad algo santo, pero precisamente la pornografía es el primer paso a una resbaladiza pendiente de creciente vileza e inmoralidad. Aquí aparece la definición también. Qué tremendo, hermano, que este mal no es un mal que podamos controlar. Es un mal que, como dice la definición que acabo de leer, es un resbaladiza, creciente. Es decir, comienzas como cuando estamos en un resbaladero, ¿verdad? Lento, pero avanzas y vas acelerando la caída. Así es esto. Comienzas con una imagen, pero vas como un resbaladizo, avanzando de manera que no te puedes detener. Acelerada, ¿a qué? A pensamientos viles e inmorales. Para concluir esta definición dice: la pornografía arrastra a la persona a un profundo deseo de lascivia y deseos impíos, y Satanás ha diseñado este mal para destruirte a ti, tu familia y tu ministerio. Realmente Satanás tira a matar a los líderes, a los pastores. ¿Por qué? Porque mientras tú y yo, amigo oyente, estemos batallando o involucrados en este mal hábito, perderemos, óyelo bien,
nuestra influencia en el reino de Dios. No podemos llegar con un inconverso, no podemos instruir a nuestros hijos de santidad si estamos viviendo en pornografía. Perdemos influencia, perdemos autoridad moral, espiritual para llevar a cabo nuestro ministerio. Como sacerdote del hogar, como líder, como pastor. Por eso Satanás ha diseñado de una manera muy ágil para distraer, para disminuir la influencia que usted y yo podemos tener en el reino de Dios. Vamos a adentrarnos a 3 cualidades de la pornografía y aquí están. Precisamente me llamaron la atención, hermanos, estas 3 cualidades, porque usted podrá ver los nombres y parece muy simple, ¿verdad? Las cualidades de la pornografía, pero adentrándonos a este tema, hay un autor que yo realmente recomiendo mucho, hermano, y este libro se llama Limpia tu mente. El autor se llama Tim Challies. Este librito está muy bien pensado, porque de hecho, en la portada, hermano, usted lo puede remover por si le da pena que lo vean leyendo un libro así, puede ver de una manera discreta otra portada. Y el autor en este libro nos habla también, se documenta un pastor joven acerca de cómo la pornografía se puede definir en 3 cualidades de la pornografía. La primera es burlona. La pornografía es burlona. ¿Por qué? La podemos definir como burlona, amigo oyente, porque se mofa, se burla de la intención que Dios le ha dado originalmente a la sexualidad. Un ejemplo, Dios dice que el deseo sexual es bueno, es sano, pero en el contexto controlado en un matrimonio, ya que motiva al hombre a dedicarse a su esposa. Pero la pornografía, contrario a lo que Dios nos dice, la pornografía nos dice lo contrario. Dice que el sexo puede invitar al deseo y nunca debe de ser controlado, sino que debe llevarnos a cualquier persona que encontremos atractiva. Si se fija cómo es tergiversar la intención de Dios por la sexualidad santa. La sexualidad es algo santo, es algo puro, pero el enemigo a través de la pornografía le ha dado un giro completamente distinto. Por eso la primera clase o la primera cualidad es la pornografía es burlona. ¿Por qué? Porque se mofa de la intención que Dios le da al sexo. Repito, el hombre Dios lo diseñó con un deseo normal para el sexo contrario, pero la pornografía estimula a un deseo sin control por el deseo de la otra persona. Es decir, nos lleva a tener un deseo desmedido por el sexo contrario y hasta muchas veces por el mismo sexo, lo cual es una aberración. La siguiente cualidad es que es violenta. ¿Por qué? Porque trastorna la verdadera hombría y trastorna también la verdadera femineidad. Es decir, a la mujer le hace perder su dignidad de mujer y al hombre le hace perder su dignidad de hombre. ¿Por qué? Porque Dios nos diseñó con dignidad, hermano. Dios nos diseñó con deseos, pero deseos puros. Pero Satanás, repito, violenta ese deseo normal y natural que todo hombre y toda mujer tiene. ¿Sí me doy a explicar, hermano? Violenta. ¿Por qué? Porque trastorna la verdadera hombría. Un hombre no es un animal controlado por un deseo sexual. Un hombre es una persona reflejo de Dios, a imagen de Dios. No podemos andar por ahí, hombres, deseando a toda mujer que está enfrente de nosotros. Somos creados a la imagen de Dios, pero la pornografía nos lleva a eso, a tener un deseo desmedido y muchas veces trastorna la hombría y la feminidad. El amor, Dios lo conduce
a que podamos tener un matrimonio santo, puro. Pero la pornografía nos lleva a perder de vista el compromiso que significa el matrimonio. La pornografía trastorna, la pornografía no nos conduce al amor, no conduce al cariño ni al compromiso mutuo. La pornografía, ahorita estás con esa persona, después ves a otra persona y otra persona. No hay un compromiso, cosa que sí existe en la institución que Dios creó como matrimonio. En la pornografía te lleva a buscar conquistar. Y si no conquistas a esa persona es una derrota, ya que te permite solamente satisfacer tus propios deseos egoístas. La última cualidad de la pornografía es progresiva. Acompáñame a Proverbios 27:20. En Proverbios 27:20 es tan claro el autor, el rey Salomón. En Proverbios 27:20 hace un comparativo con el ojo del ser humano o el ojo del hombre, que es insaciable. Proverbios 27:20. Por eso esta cualidad de la pornografía le titulé es progresiva. Es decir, ahorita es un poquito, después no puedes parar. Proverbios 27:20, lo leo en la versión 60 y dice: el Seol y el Abadón nunca se sacian, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. No podemos decir, Saúl, pero yo nomás quería ver poquito. La palabra lo dice, nunca se va a saciar tu ojo. No comiences porque no vas a poder parar. El ojo del hombre nunca se sacia de ver. No puedes decir, ya, esta es la última vez. Ya, nomás lo voy a hacer una vez y no lo vuelvo a hacer. Dios nos conoce y por algo escribió este pasaje. Estemos alerta. Ahora quiero mencionar las tres principales categorías del pecado. Si usted se acuerda, en Primera de Juan nos habla los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Pero antes de eso, quiero mencionarle todavía respecto a la cualidad número 3 de la pornografía, que es progresiva. Fíjese lo que dice Tim Challies. Dice, si cedes 1 centímetro, pronto buscarás 1 kilómetro. Si cedes 1 centímetro, pronto buscarás 1 kilómetro. Un cuerpo desnudo es todo lo que tus ojos necesitan y un solo vistazo provee suficiente combustible para quemarte. Está muy clara esa frase. Un solo vistazo provee suficiente combustible para que te quemes. Cuidado. Sin embargo, pronto el corazón desea más. El pecado siempre es así, siempre demanda más de ti. Y mientras tanto, si bien creías estar controlando tu pecado, la verdad es que el pecado te estará controlando a ti después. El apóstol Juan dice que hay 3 tipos de deseos: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y la pornografía, querido oyente, definitivamente nos causa o nos impulsa a codiciar los deseos de la carne, e indudablemente también es lascivia para nuestros ojos. La lascivia es pecado. La palabra de Dios, precisamente en Colosenses capítulo 3, dice en la versión de las Américas: hagan morir el propio pecado o todo lo que lleva a la naturaleza terrenal, llámese inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, porque por todas estas cosas viene el castigo de Dios. Colosenses 3, 5 al 6. La pornografía, querido oyente, es adictiva. No podemos jugar a verla y después decir, renuncio cuando quiera. No. Comprobado está, enseguida vamos a ver unas estadísticas que son asombrosas. Ahorita decía el pastor, con 20 segundos de ver una imagen, tardas 20 años en que esa imagen pase de tu mente.
Qué tremendo. 20 años. Si los jóvenes, si los niños empiezan a tener acceso a ese mal a los 10 años, imagínense. Qué terrible. Su juventud estará manchada por esos deseos pecaminosos. La pornografía es adictiva, es destructiva, porque el codiciar a otra gente en nuestras mentes es ofensivo para Dios. Es ofensa para Dios. Y la palabra de Dios nos pide que evitemos que el pecado nos sujete o reine en nuestro cuerpo mortal. Ahorita leíamos al principio en Romanos 6. No reine pues, es decir, no domine, que no sea el que esté dominando en el trono de tu corazón el pecado, para que lo obedezcáis en sus concupiscencias. La palabra concupiscencia significa en sus deseos. No debemos dejarnos dominar por eso. ¿Por qué? Porque somos templo del Espíritu Santo. Porque comprados sois por precio, dice Corintios. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La palabra de Dios, hay tantos pasajes donde nos invita a reflexionar acerca de este mal. Quiero pasar enseguida a ciertas estadísticas exclusivamente en México y en Estados Unidos. Voy a permitirme leer algunas que de verdad, mi esposa me ayudaba en este estudio, y ella al leer los libros también, al dictarme, ella me ayudaba a escribir un poquito. Nos quedábamos, wow, tremendo. Y realmente los libros de texto que yo usé son del 2015. Ahora agréguele los años que han pasado, 2021. ¿Cuánto más no se habrá degenerado en nuestra sociedad en 7, 6 años? Una encuesta revela que el 91% de los hombres, hermano, que crecieron en un hogar cristiano, deje usted a aquellos que no tienen influencia cristiana, a aquellos, como les llamamos, que no crecieron o no nacieron en una cuna cristiana, en un hogar cristiano, dice, el 91% de los hombres que crecieron en un hogar cristiano, y el 96% de los hombres que crecieron en un hogar parcialmente cristiano, es decir, que mamá era cristiana y papá no, o viceversa. Y el 98% de los criados en lugares no cristianos se expusieron a la pornografía mientras crecían. Hermanos, el porcentaje es demasiado alto, demasiado alto. ¿Cuánta es la diferencia de un hogar cristiano al que no es cristiano? El 7%, de 91 a 98%. Qué tremendo, hermano. Esto es un mal del cual tristemente un hogar cristiano no está exento, a menos que se haga un verdadero compromiso concienzudo de mantener un hogar libre de la pornografía. Pero aún en hogares cristianos se ve esto. Otra estadística dice, realmente es sorprendente, y el autor Jay Dennis decía y preguntaba, ¿quién puede ser presa de este mal? ¿Quién puede ser presa de la pornografía? ¿Sabe quién? Pues el hermano que nunca viene. El hermano que llega bien tarde, llega al amén y vámonos. No, hermano, ¿sabe quién son las presas para la pornografía? Los hombres que aman a Dios, que aman a sus esposas y que aman a sus hijos, a sus familias e iglesias. ¿Cuántos de los hombres aquí aman a Dios? ¿Aman a sus esposas? ¿Aman a sus hijos? Usted es presa fácil de esto. Satanás viene o trata de llevarse cautivo a aquel que tiene la intención de vivir en santidad. Aquel que dice, a mí la santidad, pues, mientras vaya a la iglesia, mientras el pastor me deje de visitar, yo voy a seguir yendo a la iglesia, pero la santidad a mí no.
No, hermano, esto está sobre de aquel que realmente ama a Dios, busca a Dios. Ahí se presenta Satanás para tentarlo, para tratar de atraerlo. Son presas fáciles. Aquellos que verdaderamente desean hacer lo correcto son presas fáciles de la pornografía. No importa tu experiencia, hermano. Una mirada te puede enganchar y solo es por medio del poder del Espíritu Santo que podemos quedar libres. ¿Cuántos dicen amén? Solamente por el poder del Espíritu Santo. Cuando un hombre cristiano, sea soltero, esposo o padre, está viendo pornografía, su pasión, como decía ahorita, por Dios y su influencia para con su iglesia serán prácticamente acallados. No podemos pretender vivir un ministerio ferviente, en avivamiento, y a la vez tener este hábito pecaminoso. No podemos, no hay manera de hacerlo. Por eso el Señor nos llama esta tarde a detenernos y a reflexionar. Satanás, el mundo que nos rodea y nuestra naturaleza pecaminosa y carnal están constantemente buscando y creando oportunidades para hacer algo que deshonre a Dios y que destruya nuestro testimonio e influencia. Adentrándonos un poco sobre datos, ya no generales, sino dentro de la iglesia, fíjese lo que el autor Jay Dennis nos comenta. Datos dentro de la iglesia. Sobre la base del ministerio pastoral de Jay Dennis, dice, a través de las décadas, yo argumentaría, dice el pastor Dennis, que el 80% de los hombres en las iglesias están luchando con el deseo de ver pornografía. Muchas encuestas indican que más del 50%, esto me alarmó muchísimo, más del 50% de los pastores están luchando con ello. Hermano, el 50% es la mitad. Quiere decir que el 50% de la iglesia de Jesucristo ha perdido su influencia. Ahí la razón del por qué no creamos muchas veces un impacto en este mundo. ¿Por qué? Porque estamos cautivos a un hábito pecaminoso que nos lleva a estar esclavizados y no podemos tener una influencia como quisiéramos tenerla o un impacto como quisiéramos tenerlo en este mundo decaído. Porque si este mundo está corrompido y yo estoy viendo pornografía, yo también lo estoy. No puedo crear impacto, hermano. No puedo alumbrar si estoy en la oscuridad de la pornografía, hermano. No podemos hacerlo. Fíjese, hermano, más de cada 8 búsquedas en internet son de contenido erótico. El 67% de los niños admitieron borrar el rastro de su historial cibernético para ocultar su actividad en internet. Si yo pregunto, levante su mano, ¿quién borra su historial de internet? La levantaría, hermano. El 67 de los niños, óigalo bien, admitieron borrar el rastro de su historial cibernético. Podrá decirme, hermano, es por seguridad, para que no vean mis tarjetas de crédito. Cuidado si estamos escondiendo algo más. El 79%, fíjese, por ciento de las veces en que hubo exposiciones accidentales a la pornografía tomó lugar, ¿saben dónde, hermano? En casa. Estas estadísticas, hermanos, las pudimos obtener de diferentes medios, pero uno de ellos es de este libro, escrito en el 2015, hace ya algunos años. Pero fíjese la estadística. 79% de las veces en que hubo exposiciones accidentales fue en casa. Y yo le quiero confesar algo. Yo fui expuesto, ¿saben dónde, hermano? En la escuela. Le platicaba a mi esposa que cuando
estaba en la escuela, hermano, estaba estudiando en El Paso, en high school. Hermano, si aquí las escuelas se ve tanta cosa, imagínese allá, hermano. Tremendo. ¿Y yo qué hice? No crean, no me empiece a ver con esos ojos, hermano, ¿eh? No la estaba buscando. Por eso dice, el 79% de las veces fueron exposiciones accidentales. El problema es que se crea una imagen que tarda 20 años en borrarse. Por eso cuidemos de esos accidentes que son terribles. ¿Sabe qué fue lo que hice? Le pasé el celular de un compañero a otro compañero. Pero mis ojos curiosos, dije, por andar de metiche, pasé un celular y esto hice, hermano. Pero con solo ver la imagen, le platicaba a mi esposa, realmente se crea, gracias a Dios, que el Señor me ayudó a no caer a eso. Pero hermano, tristemente fui expuesto, y en una escuela, en una high school, pero estaba la clase, el profesor hablando, y usted sabe, como los muchachos tan respetuosos, ¿verdad? Se pasaron el celular y estaba un video, y me dijo, pásaselo. Se lo pasé, vi la imagen rápido, pero así, hermano, me quedé asqueado por dentro. Y le platicaba a mi esposa como que se crea, no sé, salivita, así como que, terrible. Pero es una imagen, hermano, que le pedí al Señor, Señor, sácala de mi mente. Porque es terrible, hermano, es terrible. Esas exposiciones accidentales debemos de cuidarlas, hermano. Era una escuela, pero aquí dice en una casa. El 56% de los casos del divorcio, fíjese bien, hermano, involucra que una de las partes tiene interés excesivo en la pornografía. Digo una de las partes porque muchas veces también la mujer está involucrada. No nada más los hombres, también muchas veces la mujer. Avanzando rápidamente. El 29% de los adultos con empleo tienen acceso a sitios web explícitos en las computadoras de su trabajo. En todo lugar hay acceso. Cada vez hay un acceso a través de un clic nada más. Presiona la pantalla y está la enfermedad de la pornografía. De 1,351 pastores encuestados, el 54% reconoció que vio pornografía recientemente. Y el 50% de los hombres y el 20% de las mujeres en la iglesia ven pornografía con regularidad. Datos de este libro del 2015. Sin embargo, sabemos que básicamente 9 de cada 10, es decir, casi cada hombre o pastor han estado de una forma u otra expuestos a la pornografía en el pasado, o la verán en el futuro. No obstante, si tú tienes ese problema en cierto grado, o si estás en el 50% de los que tienen adicción, quiero decirte que hay esperanza para ti. Hay esperanza. Aún puedes resistir activamente e ir en pos de la libertad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque Satanás, precisamente esas son las intenciones de él. Atraernos. Satanás ha venido para robar, matar y destruir. Destruir tu matrimonio. Los matrimonios, repito, la cantidad es terrible. El 56% de los casos de divorcio es porque uno de los cónyuges estuvo involucrado con la pornografía. Y si estás involucrado en la pornografía, realmente estás involucrado con el adulterio. Porque eso es lo que es. Ver pornografía, estás adulterando. Porque tus pensamientos no están con tu esposa, están con una fantasía. Porque tus pensamientos no están con tu esposo, amada hermana, están con otro hombre que no es tu esposo. Eso es adulterio. Jesús lo dijo. Con tan solo codicies a esa persona en tu corazón, estás en adulterio.
Pero hermano, lo más hermoso es que hay gracia disponible aún. Hay gracia. Si tú, amigo, amiga, hermano, hermana, estás en este caso, hay gracia que puede cubrir tu pecado. Cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Y no hay pecado terrible que pueda ganarle a la gracia de Dios. La gracia de Dios es incomparable. Por eso no nos cansamos de exaltar al Dios de gracia. ¿Quién está detrás de la pornografía? Es tan triste, hermano. Pero en nuestras ciudades, hermanos, azota mucha violencia. Y todo el mundo decimos, estamos de acuerdo, que tremenda, la sociedad va en decadencia. Pero sabe, muchos de esos males se crean en los hogares por el acceso a la pornografía. Hermano, ¿por qué cree que las violaciones van en aumento? Porque los hombres han estado expuestos a tanto material pornográfico que se crea un deseo enfermizo en sus mentes que los lleva a, de una manera descontrolada, a abusar de personas, hasta de niñas. Es terrible. Y a uno le parte el corazón ver las noticias donde encuentran niñas descuartizadas que fueron abusadas. Y uno dice, ¿qué cabeza cabe? Pues en una cabeza que le abrió la puerta a la pornografía. Así de claro. Usted puede decir, pero esos niños, ¿quién los crió? ¿Quién los educó? Pues unos padres que también batallaron quizá, pero que no pudieron cerrarle la puerta a la pornografía. No tuvieron quizá la determinación, quizá no buscaron ayuda en Dios para obtener victoria sobre la pornografía. Pero hermano, las violaciones que se ven tan seguido, ¿sabe dónde tienen su raíz? En la pornografía. La trata de blancas está detrás de esto. Es triste, hermano, la trata de blancas. Uno lo ve y dice, eso es terrible. Pero si tú estás consumiendo pornografía, tú estás apoyando literalmente la trata de blancas. Literalmente eso es. Al ver pornografía estás apoyando la trata de blancas, el secuestro infantil. Uno lo ve y, repito, le desgarra a uno el corazón. Pero eso pasa cuando un hombre alimenta su mente de imágenes nocivas e impuras, que llega un punto en el que va en un resbaladizo que no puede parar. Cualquier persona que va en la calle tiene un deseo por esa persona. Eso es terrible, hermano, triste. De manera que terminan haciendo un acto degenerado, matando y violando a niños por una mente que comenzó solamente viendo un video. Le abrió la puerta y después no pudo parar. La pornografía, hermano, apoya el secuestro infantil. Si tú estás viendo pornografía, estás apoyando la prostitución, porque eso es lo que es: prostitución. Procrea una mente enferma y nociva que genera a la larga un deseo insaciable que termina llevando a tal persona a violentar a otra por saciar su deseo sexual. Esto es lo que se define como violación. Hay tanta fantasía, hay tanto deseo enfermizo en la mente de esa persona que termina haciendo atrocidades con niños inocentes. Por eso nuestra sociedad está tan mal. Porque le hemos abierto la puerta a la enfermedad, a la locura de la pornografía. Fíjese, esto son cifras de un periódico muy conocido en México que se llama Milenio. El periódico Milenio, usted muchas veces lo ha leído, es un periódico muy, muy serio. Y el periódico informa y da estadísticas de ¿quién está detrás de ello? Y la ganancia que se obtiene de este mal. Fíjese nomás, la pornografía es el segundo negocio de entretenimiento más importante en volumen de capital.
Fíjese qué triste. Solo por detrás de los videojuegos y muy por delante de otras industrias como la cinematográfica. Tanto es así que si uniésemos el negocio del deporte profesional y el de la música, aún seguiría estando por delante la pornografía. La industria pornográfica está por delante, económicamente hablando, de industrias como la farmacéutica o la de bebidas alcohólicas incluso. Solo una posición por detrás de la petrolífera. En 2015, es un dato del 2015 en el periódico Milenio, la industria de la pornografía facturó 57 millones de dólares y esta cifra pudiera haberse visto incrementada en los años posteriores. Entre las tres principales cadenas de televisión en los Estados Unidos, que es la ABC, CBS y la NBC, apenas facturan, ¿sabe cuánto, hermano? 6 millones de dólares, 6 millones de dólares. Cuando esta industria en un solo año factura 57 millones de dólares. El primer negocio en internet, ¿sabe cuál es, hermano? No es Amazon, es la pornografía. Es el segundo después del juego y el tercero es el de la pornografía infantil. Y por último, cada segundo se gasta en pornografía 2.517 euros y 28.528 personas o usuarios de internet están consumiendo pornografía. Para concluir y pasar a lo siguiente, porque el tiempo vuela, hermano. ¿Usted cree que estos datos deben de alarmarnos? Hermano, pero esos son libros cristianos. Esta fue una fuente secular. Y el autor era un periodista secular. Pero es de alarmarse. Aún en la sociedad lo alarma el problema de la pornografía. Imagínese cuánto más a una iglesia que busca la santidad. ¿Cuánto más debería alarmarnos? Y este caso, este tema, hermano, me ponía a pensar que no podemos terminar las malezas sin destruir primero las semillas. Óigalo bien, no podemos exterminar las malezas, las hierbas malas, sin antes destruir primero sus raíces, sus semillas. La pornografía prospera en condiciones propicias dentro de un ecosistema más amplio de pecados, luchas y situaciones que no confesamos. Si tú, hermano, estás batallando con el pecado de la lascivia, con la lujuria, esa es una puerta para la pornografía. Comienza confesando la lascivia antes que caigas directamente al pecado de la pornografía. Son raíces que debemos arrancar desde raíz, valga la redundancia. Son semillas que debemos evitar que crezcan en el corazón. No esperemos hasta que salga la maleza, arranquémosla desde la raíz. Nunca se produce de manera aislada, se incuba en la combinación correcta de factores. La pornografía se alimenta de otros pecados. No nace de la noche a la mañana. Hermano, yo era tan santo y luego de repente ya soy vicioso a la pornografía. No, hermano. Se comienza con una mirada, con una imagen, con un video. Y empiezas a deslizarte hasta ya no poder parar. La pornografía se alimenta de otros pecados. ¿Sabe cómo? Tal como el cáncer se alimenta del azúcar. A una persona que hace un tratamiento le evitan que coma azúcar. ¿Por qué? Porque alimenta el cáncer, alimenta el tumor. Cuidemos aquellos pecados que un autor le llama pecados respetables, como el de una miradita. Ay, se me fueron los ojos, pero no pasa nada. Esas son las semillas que después llevan al mal de la pornografía, que crean una maleza. Tengamos cuidado
con esas semillas. Jesús dijo claramente, si tu ojo es ocasión de caer, arráncatelo. No literalmente, sino corta con todo aquello que te lleve al deseo pecaminoso. Para concluir, hermano, en un inicio tenía que concluir a las 7:55, ¿verdad, hermano? Primera de Pedro 2:11, y lo dejo meditando en esta lectura. Primera de Pedro 2:11, si la gusta buscar, por favor, para dejar el lugar al siguiente paso. La palabra de Dios, hermanos, es tan actual, que tiene tantos años escrito este libro precioso, pero trata con los temas relevantes de nuestra sociedad. ¿Se da cuenta de eso? Usted podrá decir, hermano, pero ¿a poco en la Biblia hay soluciones para la pornografía? Claro que sí, hermano. Este libro es tan precioso, es tan actual, es tan relevante, que lo debemos de prestar atención. Como dice la palabra de Dios, haces bien de estar atento a este libro como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el lucero de la mañana resplandezca en vuestros corazones. Hacemos bien de estar atentos a este libro como una antorcha que brilla en un lugar oscuro. Y la pornografía crea oscuridad, pero para salir de esa oscuridad volteemos de regreso a la Biblia, que es la antorcha. Primera de Pedro 2:11, y dice la palabra del Señor: amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Abstenerse es evítalos, huye, como José huyó de la tentación. Como extranjeros y peregrinos, el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice: abstente de los deseos que batallan contra el alma. Quiero dejar este lugar a mi hermano para el siguiente tiempo.